Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos enamoraron en Love is in the Air y que nos tuvieron a todos pegados a la pantalla con su química innegable. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente entre ellos, qué pistas nos están dando sobre su futuro y, lo más importante, si esa reconciliación que todos estamos esperando es posible. Porque, admitámoslo, a todos nos dolió un poquito, o un muchito, su ruptura. Eran la pareja perfecta. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como las telenovelas. Antes de que me enfrasque en todo este análisis, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el drama turco, las parejas famosas y los chismecitos jugosos, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así formen parte de esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Hande y Kerem, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de amor, pasión y éxito. Su romance, que nació en el set de Love is in the Air, fue una auténtica explosión mediática. Nos regalaron momentos preciosos, fotos adorables, declaraciones de amor que nos hacían suspirar y una complicidad que traspasaba la pantalla. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele pasar en Hollywood y Estambul, la burbuja de felicidad explotó. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo inventos de la prensa, pero lamentablemente la noticia se confirmó. Hande y Kerem habían terminado su relación. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, un cóctel de factores que al parecer hicieron mella en su relación. Y aunque ambos intentaron mantener la discreción, la noticia fue un auténtico bombazo que dejó a sus fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido con sus vidas. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y, además, ha incursionado en el mundo de la producción. Pero a pesar de que han pasado meses desde su ruptura, el fantasma de su relación sigue presente. Los fans no pierden la esperanza de una reconciliación y la prensa del corazón turca está constantemente buscando señales que indiquen que el amor podría resurgir entre ellos. Y para ser sinceros, hay algunas señales que nos hacen pensar que esa reconciliación podría no ser tan descabellada. En primer lugar, la química entre Hande y Kerem era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Se notaba que había una conexión muy fuerte entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Y ese tipo de conexión no es fácil de olvidar. Esa chispa que se veía en cada entrevista, en cada alfombra roja, en cada historia de Instagram. Era palpable, real. No era solo marketing, no era solo una estrategia para impulsar la serie. Era amor, mi gente, amor verdadero. Y por eso dolió tanto cuando se acabó. En segundo lugar, a pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro. Nunca se han hablado mal en público ni han hecho declaraciones que puedan dañar la imagen del otro. De hecho, en algunas entrevistas, han dejado entrever que guardan un buen recuerdo de su relación y que valoran el tiempo que pasaron juntos. Y eso en el mundo del espectáculo es oro. Porque ya sabemos cómo suelen terminar las relaciones de las celebridades, con indirectas venenosas, acusaciones públicas y dramas que parecen sacados de una telenovela. Pero Hande y Kerem, a pesar de todo, han mantenido la compostura y el respeto mutuo. ¿Será que todavía queda algo de cariño entre ellos? Yo creo que sí. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que ambos están solteros. Ni Hande ni Kerem han hecho pública ninguna relación sentimental desde su ruptura. Esto, por supuesto, no significa que estén esperando el uno al otro, pero sí deja la puerta abierta a una posible reconciliación. Es como si el destino estuviera diciendo: oigan, chicos, aquí está la oportunidad, no la dejen escapar. Porque, admitámoslo, es raro que dos personas tan atractivas, exitosas y codiciadas como Hande y Kerem no hayan encontrado el amor en todos estos meses.
¿Será que todavía tienen el corazón ocupado el uno por el otro? ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el futuro? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las pistas que hemos ido recopilando. Últimamente se ha hablado mucho de que Hande y Kerem han retomado el contacto. Algunos medios turcos aseguran que se han visto en secreto, que han intercambiado mensajes y que incluso han tenido algunas conversaciones telefónicas. Y ojo aquí porque estas fuentes no son precisamente revistas de chismes cualquiera. Son periodistas respetados con contactos en la industria y reputación que mantener. Así que aunque no haya nada confirmado, yo sí les doy algo de credibilidad. No hay nada confirmado, por supuesto, pero estos rumores han encendido la llama de la esperanza entre sus fans. Y es que, admitámoslo, a todos nos gustaría verlos juntos de nuevo. Eran una pareja que nos inspiraba, que nos hacía creer en el amor verdadero y que nos regalaba momentos de felicidad. Nos hacían sentir que el amor de telenovela sí existe, que los finales felices son posibles y que, a veces, la vida imita al arte. Y ahora, con estos rumores de reconciliación, volvemos a soñar. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy pequeño. Hande y Kerem se mueven en los mismos círculos sociales, asisten a los mismos eventos y, inevitablemente, se cruzarán en algún momento. Y quién sabe, quizás ese encuentro casual sea el detonante de una nueva historia de amor. Imagínense la escena, una fiesta, música suave, miradas que se cruzan, una sonrisa tímida. Y de repente la chispa vuelve a encenderse. ¡Ay, qué romántico! Pero siendo realistas, también hay que tener en cuenta que una reconciliación no es fácil. Ambos han cambiado, han madurado y tienen sus propias vidas. Reconstruir una relación después de una ruptura requiere mucho trabajo, mucho compromiso y mucha voluntad. Requiere dejar atrás el orgullo, perdonar los errores y estar dispuestos a empezar de nuevo. Y eso no es fácil, mi gente, nada fácil. Además, la presión mediática es muy fuerte. Hande y Kerem son dos figuras públicas muy conocidas y cualquier movimiento que hagan será analizado con lupa. Esto puede ser un obstáculo para una reconciliación, ya que ambos podrían sentirse intimidados por la atención mediática. Imagínense tener a todos los paparazzi del mundo siguiéndolos a cada paso, comentando cada gesto, analizando cada palabra. Sería una locura. Entonces, ¿cuál es el futuro de Hande Erçel y Kerem Bürsin? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos dos tienen la respuesta. Pero, desde mi punto de vista, creo que hay posibilidades de una reconciliación. La química entre ellos era muy fuerte, han mantenido una actitud respetuosa el uno hacia el otro y ambos están solteros. Y además hay algo en sus miradas, en sus sonrisas tímidas cuando se les pregunta por el otro. Algo que me dice que todavía hay amor. Si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores y a luchar por su amor, creo que podrían tener una segunda oportunidad. Pero si no es así, al menos nos quedará el recuerdo de su romance y la esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y, quién sabe, quizás en el futuro la vida los vuelva a unir. El destino es impredecible. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Y a nosotros, sus fans, nos toca respetar sus decisiones y apoyarlos en todo momento. Porque al final, lo que queremos es verlos sonreír. Queremos verlos brillar, ya sea juntos o por separado. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Que nos sigan regalando momentos mágicos. Pero hablando de sus carreras, hay que decir que tanto Hande como Kerem están en un momento muy dulce. Hande, después del éxito de Love is in the Air, ha protagonizado varias series que han sido un éxito de audiencia. Se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos en cine y televisión. Y además se ha convertido en un icono de estilo, con miles de seguidores en las redes sociales que admiran su belleza y su forma de vestir. Es una reina. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Además de actuar en nuevas series, ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando que es un hombre de negocios con visión de futuro. También se ha convertido en un activista social, utilizando su plataforma para defender causas importantes y generar conciencia sobre temas relevantes. Es un hombre con conciencia. Y es precisamente esa ambición, ese deseo de superarse y ese compromiso con sus carreras lo que podría haber contribuido a su ruptura.
Porque, como sabemos, las agendas apretadas, los viajes constantes y las presiones del mundo del espectáculo pueden ser un obstáculo para cualquier relación. Pero al mismo tiempo también es cierto que dos personas que se aman de verdad pueden superar cualquier obstáculo. Todo depende de la voluntad. Así que, mi gente, la pregunta sigue siendo, ¿habrá reconciliación entre Andy y Kerem? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, sus fans, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo. Porque el amor es el motor del mundo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el futuro de Ander Cel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que les apasiona y que genera mucha controversia, pero he intentado ser lo más objetiva posible y darles mi opinión sincera. He rebuscado entre los rumores, he analizado las pistas y he tratado de entender qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y rumores. La verdad solo la saben Andy y Kerem. Pero como fans podemos seguir soñando con una reconciliación y apoyándolos en todo momento. Podemos seguir comentando sus fotos en Instagram, compartiendo sus entrevistas y sobre todo, enviándoles buenas vibras. Porque el amor mueve montañas. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que habrá reconciliación? ¿Qué factores podrían influir en su decisión? Déjenme sus comentarios. Antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden que los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos.